En el programa hemos venido hablando sobre la decisión de desaparecer las escuelas de tiempo completo. Pues en una tarjeta informativa, la SEP anunció que los beneficios de este programa se mantendrán en el programa La Escuela es Nuestra, pero ¿alcanza esto para subsanar la desaparición? Lo vamos a platicar con Marco Fernández, coordinador del programa de educación de México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey. Marco, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. ¿Alcanza para subsanar esta solución, digamos, que le está dando la SEP? Pues con franqueza no queda claro, porque la tarjeta informativa deja más dudas que certidumbres sobre la continuidad de las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Por un lado, recordemos que el programa, sí, es cierto, mayoritariamente se financia con recursos federales, pero tiene un componente no menor de recursos de los gobiernos de los estados. Cuando primero se canceló de manera unilateral, literalmente ni agua va, le dijeron a los estados, y en ese momento solo Michoacán y Nuevo León definieron específicamente un monto de recursos para mantener a un número menor. No podían mantener todas sus escuelas de tiempo completo, pero se comprometieron a mantener un número determinado de ellas. Dime una cosa, ¿qué porcentaje de los recursos eran federales y estatales en este programa? Aproximadamente del 20%, 20-25%. Entonces, estatales. Estatales. Entonces, por un lado, hay un problema porque los otros estados, hay 8, incluyendo la Ciudad de México, que se habían comprometido a que sí van a mantener las escuelas de tiempo completo, pero no han dicho cuántos recursos van a asignar. Y después el resto, es decir, estamos hablando pues de la mayoría, 22 de estados que dijeron ya sea no tenemos recursos, fue el caso claro de San Luis Potosí, por ejemplo, Baja California, y otros que mejor guardaron silencio, pero que en la práctica cancelaron el programa. Entonces, primera duda es, tú anuncias que vas a mantener los subsidios para los recursos de los alimentos, pero pues ya te pusiste de acuerdo con los gobiernos de los estados para ver si ellos van a poner el complemento presupuestal o no sabemos. Segunda duda, el programa, esta parte de los alimentos, recordemos que no es para todas las escuelas de tiempo completo. De hecho, de los 3.600.000 alumnos que participan en las 25.134 escuelas de tiempo completo, solo 1.600.000 recibían alimentos. Eso sí, tenían jornadas más amplias de estudio. Y esas jornadas más amplias de estudio, Pascal, implicaba dinero adicional a los maestros. Y ahí está el problema, porque no ha dicho la SEP si es dónde van a sacar los recursos para pagar el complemento salarial. ¿Cuántos maestros eran? Estamos hablando de 134.638 docentes. Entonces, digamos que a todos estos, con la desaparición del programa, pues les vino un recorte de salario. Sí. A todos ellos se les recortó el complemento salarial por estar en escuelas de tiempo completo y ahora que anuncia la Secretaría con esta tarjeta informativa que van a dar de manera directa, que porque ya no quieren intermediarios el dinero para los alimentos, hay dos cosas ahí además básicas. Una, además de no saber qué va a pasar con los docentes, pues lo de los intermediarios convenientemente omite que la Auditoría Superior de la Federación, en el programa La Escuela es Nuestra, que es por donde quieren bajar el dinero para las escuelas de tiempo completo, encontró que este dinero que se da de manera directa a los papás para supuestamente mejorar la infraestructura de las escuelas, lamentablemente no solo tiene problemas serios de opacidad, sino que se ha documentado que hay varios comités de papás que han sido obligados por los siervos de la nación
a contratar las obras con determinados proveedores, determinados contratistas, que ellos les dicen, bajo la amenaza de que si no lo hacen, les quitan los recursos. Esto está documentado, ¿verdad? Esto está documentado por parte de la Auditoría Superior de la Federación y también por otros compañeros tuyos de los medios de comunicación. Reforma, por ejemplo, ha documentado eso, Proceso lo ha documentado. Entonces, literalmente, eso también, digo, cuando dicen, no sé, diarios, pues el problema más bien es el coyotaje que someten a los padres de familia, siervos de la nación en ciertos estados. Puebla, por ejemplo, es uno de los que ha sido señalado en este tipo de situaciones. Entonces corre el riesgo de que, suponiendo que fuera una buena idea, que los padres, a través de la escuela nuestra, compraran directamente los alimentos, como si los padres supieran necesariamente de nutrición, pueden también acabar obligados a comprarle esos alimentos a determinado proveedor. Lamentablemente sí, y además ignora esa afirmación del señor presidente. Pues yo creo que nunca se ha parado en una escuela de tiempo completo él o la secretaria, porque son los propios comunidades, las propias mamás, padres de familia, que muchas veces preparan los alimentos en las escuelas. Entonces, pues esta parte de que se tiene que entregar de manera directa, pues sí, ya son las propias comunidades las que se involucran precisamente en los alimentos de los padres los alimentos de las escuelas de tiempo completo, que sí las tienen. Entiendo que para muchos de estos 1.6 millones de alumnos que tomaban clases en estas escuelas de tiempo completo y recibían alimentos, pues era en muchos casos el único alimento del día. Sin duda, o sea, a ver, hay una parte que a veces nos cuesta mucho trabajo desde pues una situación a lo mejor de privilegio, de tener sensibilidad y empatía con estas familias de recursos escasos, que para sus hijos estos eran los primeros alimentos y que tienen un beneficio mayúsculo porque la nutrición es un elemento esencial para el aprendizaje. Esa parte que además de las 25,000 escuelas, 18,000 estaban en los 805 municipios más pobres del país, Pascal. Por eso es tan crítica la cancelación del programa, y ahora que sí se está diciendo se va a restablecer, pues que haya claridad de cómo se va a hacer este verdadero restablecimiento. Porque, uno, ya había reportes que en el pasado estoy hablando el año pasado y el anterior, a pesar de que supuestamente se contemplaba a través del programa la escuela es nuestra, recursos para las escuelas de tiempo completo, eso nunca bajó para la operación de las escuelas de tiempo completo. No se dieron alimentos como pasaba en otros países que cerraron sus sistemas educativos, pero siguieron dando los alimentos. Lamentablemente aquí se suspendió todo. Eso no pasó. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Quién sabe? Segunda situación, ahora que se saca la tarjeta informativa, pues tienen que volver a corregir los lineamientos que acababan de cambiar, desapareciendo precisamente la mención de las escuelas de tiempo completo. Como ves, hay un montón de cosas que están confusas o en el aire, y que pues yo espero que la señora secretaria, que ha dicho que el 6 de abril va a ir a la Cámara de Diputados, pues explique con claridad a los legisladores, a puerta abierta, no a puerta cerrada como hacen como cuando hablaron con el fiscal Hertz. Sí. No, en una sociedad democrática uno espera que un tema tan fundamental como la educación pues se discuta con los legisladores y de cara a la sociedad. Ahora, tú que eres un investigador acucioso del tema educativo, ¿qué está detrás de la desaparición? ¿Es un tema de que se requieren recursos para otras cosas? ¿Es así de sencillo, digamos? No, de hecho, el problema es este. Las escuelas de tiempo completo, para quien nos está escuchando, son muy importantes porque normalmente en una escuela pública se va solo 4 horas a estudiar. Y las escuelas de tiempo completo aumentaban sustantivamente hasta 8 horas
el tiempo en que los chicos estaban en las escuelas, recibían sus alimentos y podían, por ejemplo, tener talleres de cómputo, empezar a tener mejores clases de inglés o repasar más matemáticas. De hecho, por eso cuando se hizo la evaluación del funcionamiento de este programa, se demostró que había un beneficio en el aprendizaje de los estudiantes que participaban en las escuelas de tiempo completo. Es decir, no es solamente que se trate, por decirlo así burdamente, de una guardería en donde se le daba alimentos a los estudiantes. No, para nada. Tenía beneficios educativos muy importantes. Y cuando se dice, no, es que el dinero se tiene que ir a las escuelas nuestras para beneficiar la infraestructura educativa, híjole, a ver, hay problemas muy serios en las escuelas nuestras, lamentablemente. Hay problemas de no solo de opacidad, sino de corrupción. Segundo, ahí están los indicadores en donde justo, supuestamente, iban a avanzar en mejorar la infraestructura educativa y prácticamente ha sido mínimo el número de escuelas que tienen más agua potable o bebederos. Entonces, en ese sentido, me parece que no es cierto que esté mejorándose la infraestructura y peor aún, la verdad, Pascal, tú has dado cuenta y muchos de tus compañeros cómo pues, el gobierno ha despilfarrado el dinero, por ejemplo, en Dos Bocas. Ha ido muy por arriba del presupuesto que se le autorizó originalmente por parte del Congreso. Es decir, recursos hay. Pero lo que pasa es que cuando uno está viendo cómo pichicatean el dinero para la educación, solo se vuelve a reiterar lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, que la educación lamentablemente no es una prioridad para el presidente López Obrador, a pesar que diga en el discurso que primero los pobres, pues este programa justo atendía a las familias más necesitadas y son las primeras afectadas con el recorte. Y la otra hipótesis de la desaparición es que este programa pues no se concibió en este gobierno y pues así como otras cosas pues se ha terminado con él. Pues lamentablemente, pues pareciera que sí, a pesar de que, por ejemplo, el entonces secretario Esteban Moctezuma sí entendió la importancia de las escuelas de tiempo completo y trató de defenderlas al máximo. Pero pues me imagino que no lo escucharon mucho en Palacio, parte de su razón de pues mejor retirarse de la Secretaría de Educación Pública. Y lo triste, la verdad, es que cuando llega a la secretaria Delfina Gómez y hay esta expectativa de que bueno, qué bueno que llegó una maestra, pues pareciera que hace mucho que no pisó el aula y no ha pisado escuelas de tiempo completo para ver el beneficio en la educación de las chicas y los chicos que van a esos planteles. Por cierto, sí es medible, digamos, entiendo muy bien que para un niño esto significa el único alimento y a lo mejor ya con eso pues se justifica el programa, pero más allá de eso, la evaluación de las escuelas de tiempo completo, digamos en términos educativos, ¿sí era buena, Marco? Sí, se hizo una evaluación y se demostró que los resultados en ese momento de la prueba enlace y luego planea eran mejores en los chicos que atendían a las escuelas de tiempo completo, que sí había un progreso en los aprendizajes, por ejemplo, de matemáticas. ¿Okay? Entonces, sí hay un componente educativo fundamental y esa es la parte que es más desesperante aún, porque uno observa las afectaciones derivadas de la pandemia en materia educativa y pensaría que el gobierno federal pondría al centro una política que es fundamental para tratar de disminuir la desigualdad y abatir la pobreza. Sabemos que justo los aprendizajes y la parte emocional por la pandemia han sido muy afectados. Lejos de estar cortando programas que están precisamente orientados a los aprendizajes, lo que tienen que estar viendo son estrategias para ampliarlos, para tener más eficacia en cómo recuperar lo que se ha perdido por la pandemia. Pero pues la verdad, uno observa que ha pasado el tiempo, ya vamos a 2 años y no aparece por ningún lado que la prioridad educativa esté al centro de lo que le importa a este gobierno.
Pues ahí está el tema, vamos a esperar que se da en esta comparecencia y que cómo se explica y cómo finalmente se propone subsanar pues esta falta que, como bien nos dices, sobre todo en estos tiempos pospandémicos, pues se nota y bastante. Gracias, Marco, muy amable. Muchas gracias, como siempre, Pascal. Muy buen día. Buen día. Marco Fernández es coordinador del Programa de Educación de México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey.